El payaso de Nuevo Laredo. No es raro que los payasos sean vistos como personajes amigables que traen felicidad, con sus caras pintadas, colores vivos y actuaciones cómicas. Sin embargo, en la colonia Madero de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay un payaso que no provoca risas, sino escalofríos y pesadillas. La leyenda local cuenta una historia sombría y perturbadora que ha trascendido generaciones, dejando a más de uno con el corazón acelerado y las piernas temblorosas al caer la noche. Hace décadas, un circo llegó a la ciudad, llevando alegría y asombro a la población con su espectáculo. Pero no todo era colorido detrás de las carpas. Entre los artistas, había un payaso ambicioso que, cegado por la codicia, robó las ganancias de una función completa. El resto del grupo, enfurecido por la traición, decidió tomar justicia por su propia mano. Lo confrontaron en la oscuridad de la noche, y en un ataque de rabia colectiva, lo asesinaron brutalmente. Después, para ocultar su crimen, deshicieron del cuerpo enterrándolo en un terreno baldío en lo que hoy es la colonia Madero. Nadie habló jamás del incidente, pero desde ese momento, los habitantes comenzaron a notar fenómenos inexplicables. Las primeras apariciones del payaso fantasma fueron sutiles, risas macabras que parecían salir de la nada, globos flotando sin motivo en medio de la calle, y sombras extrañas que se deslizaban entre las casas. Con el paso del tiempo, los encuentros se hicieron más aterradores. Testigos aseguran que, si tu auto se apaga misteriosamente mientras cruzas la colonia de madrugada, el espíritu del payaso hará acto de presencia. Uno de los relatos más conocidos proviene de un conductor de taxi que, al quedarse varado cerca de un lote abandonado, vio como la figura de un payaso con ropa desgarrada y maquillaje corrido apareció junto a su ventana. El payaso no habló, pero su sonrisa torcida y sus ojos llenos de tristeza hicieron que el hombre saliera corriendo, dejando atrás su vehículo. Cuando volví al día siguiente con ayuda para recuperar mi taxi, los neumáticos estaban llenos de marcas de manos, como si alguien los hubiera sujetado, declaró a sus amigos. Otros afirman que el color del globo que sostiene el payaso tiene un significado. Si es rojo, no tienes de qué preocuparte, pero si el globo es azul, la tristeza del espíritu se convertirá en furia, y te convertirás en su próxima víctima. Hay quienes aseguran haber escuchado su risa burlona mientras corren desesperados para alejarse de la zona, solo para darse cuenta de que el payaso los sigue a pocos metros, sin necesidad de correr, como si disfrutara prolongando su sufrimiento. Una de las historias más estremecedoras ocurrió una noche de Halloween, cuando un grupo de jóvenes decidió retar la leyenda. Con cámaras en mano y corazones llenos de adrenalina, se aventuraron a la colonia Madero entre bromas y carcajadas. Se detuvieron cerca del terreno baldío, burlándose del supuesto espíritu. Encendieron velas y comenzaron a contar historias de terror, intentando convocar al payaso para ver si era real. En un principio, no pasó nada, pero de repente, el viento apagó las velas, y uno de los chicos comenzó a reír descontroladamente. Lo que al principio parecía una broma pronto se convirtió en un grito desgarrador. Los ojos del joven cambiaron, y su voz adquirió un tono profundo, completamente ajeno. El espíritu del payaso lo había poseído. Desesperados, los amigos llevaron al chico a un sacerdote de la ciudad. Los exorcismos duraron días enteros, y según los testigos, en cada sesión se escuchaba la risa del payaso resonando en las paredes de la iglesia. Finalmente, lograron liberar al joven, pero el sacerdote les advirtió: el espíritu sigue aquí. Está buscando algo que lo mantiene atado a este mundo. Con el tiempo, se descubrió que el payaso fue grabado en un casete de audio el día de su asesinato. Dicen que, en esa cinta, se escucha su risa, seguida de un grito que hiela la sangre. Mientras ese casete exista, el espíritu del payaso continuará rondando, buscando venganza contra cualquiera que se atreva a perturbar su descanso. Hasta ahora, nadie ha tenido el valor de destruir la grabación, pues algunos aseguran que hacerlo podría liberar su furia en lugar de calmarla. Así que, si alguna vez cruzas la colonia Madero en la madrugada y tu auto se detiene sin razón aparente, asegúrate de mirar a tu alrededor con cuidado. Y si llegas a ver un globo flotando en la oscuridad, asegúrate de que sea rojo, porque si es azul, puede que no vivas para contar la historia. El heladero de la calle Silencio. Era una tarde abrasadora en el pequeño pueblo de San Remigio, donde el calor parecía adherirse a la piel como una segunda capa. El cielo, despejado y sin nubes, solo hacía más evidente el bochorno. Las aceras quemaban bajo los pies,
y el único alivio venía del tintineo nostálgico del carrito de helados, que anunciaba la llegada de don Julián, el enigmático heladero que todos conocían. El carrito era una mezcla de encanto y descuido, blanco con dibujos coloridos de helados, pero con pegatinas gastadas por el tiempo y ruedas que rechinaban al girar. Los niños lo esperaban con ansias, apretando en sus manos sudorosas monedas de 5 pesos. Cada helado que vendía parecía arrancar sonrisas, pero nadie sospechaba que el verdadero propósito de don Julián era más oscuro que el cartón derretido que dejaba tras de sí. Don Julián era un hombre que parecía pertenecer al paisaje del pueblo, aunque nadie recordaba exactamente de dónde había venido. Su sonrisa era constante, pero había algo perturbador en ella, algo que hacía que hasta los adultos se sintieran un poco incómodos, aunque no sabían explicar por qué. Sus helados eran únicos, sabores intensos, como fresa con toques de menta o vainilla con un extraño deje floral. Los niños los adoraban, y los adultos, curiosos, también caían en la tentación. Los primeros sospechosos accidentes, las primeras tragedias fueron sutiles, casi imperceptibles. Una tarde, Sofía, una niña de 8 años, se desplomó en su habitación después de comer un helado de color rosa brillante. Su madre pensó que era insolación. Luego, en la plaza principal, el joven Tomás sufrió un colapso repentino. Las muertes parecían aleatorias, como si el destino jugara a los dados. Las autoridades no prestaron atención, y el médico del pueblo, confiado en su diagnóstico, atribuía los casos a intoxicaciones alimentarias mal identificadas. Pero había un patrón: todas las víctimas habían comprado helados. Nadie lo notaba, o tal vez no querían creer que algo tan inofensivo como un helado pudiera ser mortal. La curiosidad de Clara, una mujer solitaria que vivía frente al callejón donde don Julián guardaba su carrito, no compartía el entusiasmo del pueblo por el heladero. Había algo en sus ojos oscuros que la inquietaba, algo que parecía observar, calcular, pero nunca expresar emociones reales. Una noche, mientras regaba sus plantas al fresco de la noche, vio algo que cambiaría todo. Desde la ventana de su cocina, divisó a don Julián inclinado sobre su carrito. Bajo la tenue luz de una lámpara vieja, mezclaba líquidos en frascos pequeños. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, como si estuviera realizando un ritual. Clara observó horrorizada cuando don Julián destapó un compartimento oculto y deslizó dentro los frascos. Lo más aterrador fue su sonrisa. No era la sonrisa amable que mostraba en las calles. Era amplia, casi grotesca, mientras susurraba algo para sí mismo, como si estuviera disfrutando de su propio plan. El perro callejero. Al día siguiente, Clara decidió observarlo más de cerca. Desde una esquina, vio cómo don Julián recorría las calles, haciendo sonar su campanilla con ritmo constante. Los niños lo rodeaban, felices, y los adultos compraban helados, convencidos de que eran un lujo necesario en esos días calurosos. Pero Clara vio algo que los demás no notaron. Un perro callejero, flaco y desaliñado, se acercó atraído por un helado que había caído al suelo. Lamió el charco colorido que se derretía bajo el sol. Clara lo observó con el corazón en un puño. No pasaron ni 5 minutos cuando el animal comenzó a tambalearse. Sus patas se doblaron, y una espuma blanca apareció en su hocico. Finalmente, el perro cayó muerto frente a un grupo de niños que, sin entender lo que ocurría, se limitaron a alejarse. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora estaba segura, don Julián no era quien aparentaba ser. El descubrimiento del callejón. Esa noche, armándose de valor, Clara esperó a que don Julián se retirara. Con pasos cautelosos, se coló en el callejón. Lo que encontró allí superó sus peores pesadillas. Dentro del carrito, en un compartimento escondido, estaban los frascos que había visto antes. Algunos llevaban etiquetas que decían arsénico o estricnina. Otros eran más enigmáticos, con símbolos extraños y colores oscuros. En un rincón del callejón, encontró algo aún más perturbador: un cuaderno con dibujos hechos a mano. Eran representaciones grotescas de figuras humanas, retorcidas, con los rostros de sus víctimas. También había una lista de nombres, cuidadosamente escrita. Clara sintió que se le helaba la sangre cuando vio que su propio nombre estaba al final de la lista. De pronto, el tintineo familiar de la campanilla la hizo girar. Allí estaba don Julián, bloqueando la salida. Su sonrisa era más amplia que nunca, y en su mano sostenía un cuchillo afilado que brillaba bajo la luz de la luna. «Curiosa, Clara», dijo, con una voz fría y pausada. «Nadie sospecha del heladero.
La maldición del muerto, una historia real de horror. Así comienza esta historia, con una palabra que define lo que un grupo de soldados vivió en un destacamento olvidado en el tiempo. Algunos lo llamarán leyenda, otros creerán que es una advertencia para los incautos. Pero quienes estuvieron allí, juraron jamás hablar del horror que enfrentaron. Era el año 2009 cuando recibimos la orden de trasladarnos a una refinería de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. Nos habían asignado como relevo de seguridad, reemplazando a una unidad que partía con rostros cansados y ojos que evitaban contacto directo. Tengan cuidado, muchachos, fue lo único que dijo el comandante saliente antes de subir a su vehículo. No sabíamos si era una advertencia común o algo más profundo. Solo lo entendimos cuando llegamos a la refinería. La instalación estaba rodeada de montes oscuros y caminos desolados. La vegetación parecía ahogar cualquier rastro de vida, y las luces del perímetro parpadeaban, como si dudaran de su propia existencia. El informe inicial decía que a 20 metros del perímetro de seguridad habían encontrado cuerpos mutilados, un macabro recordatorio de que estábamos en una zona de guerra no oficial. El primer turno fue tranquilo, demasiado tranquilo. Nos movíamos en patrullajes programados, vigilando cada sombra, cada ruido extraño. Pero al caer la noche, comenzaron las historias. Ortega, uno de los soldados más jóvenes, nos contó sobre un muerto que se sube. A Ramos le pasó la segunda noche. Sintió que algo lo aplastaba en la cama, que le robaba el aliento. No podía gritar ni moverse. Pensó que iba a morir. Al principio, nos reímos. Era común que el estrés y el cansancio jugaran malas pasadas. Sin embargo, en mi cuarto turno de guardia, algo ocurrió. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que el silencio se vuelve ensordecedor. Estaba de pie, ajustando mi bayoneta en el chaleco, cuando sentí una presión extraña en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. De repente, escuché pasos. Miré hacia los árboles, pero no había nada. Luego, un zumbido agudo llenó mis oídos, y por un instante, pensé que estaba perdiendo la cordura. Cuando regresé al destacamento al amanecer, los compañeros tenían caras pálidas. «¿Lo sentiste, verdad?», me preguntaron. Ramos y Ortega me miraban como si yo hubiera visto lo mismo que ellos. El quinto día, todo cambió. Después de la guardia, regresé a mi cama, cansado y con la mente nublada por el cansancio. Apenas apoyé la cabeza en la almohada, sentí un zumbido familiar. No le presté atención, hasta que algo comenzó a moverse en mi litera. Mi corazón se aceleró. Abrí los ojos y allí estaba, una sombra negra, con ojos rojos como brasas, trepando lentamente por la cama. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. La sombra se inclinó sobre mí, y su rostro sin forma se acercó al mío. Quería escapar, pero era como si el peso del mundo estuviera sobre mi pecho. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover un dedo, luego mi mano. Tomé mi bayoneta y la apreté con todas mis fuerzas, esperando que aquello desapareciera. Pero no lo hizo. En cambio, soltó un ruido gutural que me heló la sangre, una mezcla de zumbidos y murmullos en un idioma que no entendía. Solo cuando cerré los ojos y recé con toda mi fe, aquello comenzó a desvanecerse. Al abrirlos, la luz del sol ya iluminaba la habitación, pero yo seguía temblando. No fui el único. Esa noche, más soldados comenzaron a experimentar lo mismo. Figuras sombrías que parecían moverse entre las sombras, una presión en el pecho como si algo invisible intentara aplastarlos, y sonidos inexplicables que helaban la sangre. Algunos decían escuchar risas lejanas, otros describían pasos que se detenían justo detrás de ellos. Decidimos hablar con el comandante. «Esto no es normal», dijimos. Él, inicialmente escéptico, pensó que era producto del cansancio o las tensiones del lugar. Pero cuando más hombres reportaron lo mismo, ordenó patrullas dentro del destacamento. La orden era clara: si alguien empezaba a gritar, a respirar con dificultad o mostraba signos de estar poseído, debíamos despertarlo de inmediato. Durante las primeras noches, esto pareció funcionar, pero los eventos extraños no cesaron. Una madrugada, mientras recorríamos el perímetro, escuchamos un llanto. Era el sonido de una mujer. Ramos, Ortega y yo nos miramos confundidos. Sabíamos bien que no había mujeres en el destacamento. Al principio pensamos que podría tratarse de una grabación que alguien había puesto como broma, pero el sonido era demasiado real, demasiado cercano. Seguimos el sonido, que parecía guiarnos hacia una de las esquinas más oscuras del perímetro. Allí, entre la maleza, vimos una figura.
Era una mujer con cabello largo y negro, vestida de blanco. Al principio pensamos que era alguien perdido, tal vez una habitante de las comunidades cercanas, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran extraños, como si no tocara el suelo. Cuando alzó la cabeza y nos miró, sentí como se me helaba la sangre. Su rostro estaba distorsionado, como si su piel hubiera sido derretida. Pero lo peor eran sus ojos. No tenían pupilas, solo un blanco vacío que reflejaba la luna. Ramos gritó primero, luego Ortega, y finalmente yo. Corrimos. Jamás he sentido tanto miedo en mi vida. Al regresar al destacamento, intentamos explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Algunos nos acusaron de inventarlo para evitar las patrullas nocturnas, pero no nos importó. Sabíamos lo que habíamos visto. Esa misma noche, 2 compañeros comenzaron a gritar en sus literas. Decían que algo los estaba ahogando. Cuando llegamos a ayudarlos, los encontramos con marcas rojas en el cuello, como si unas manos invisibles los hubieran estrangulado. La sombra había regresado. A medida que pasaban los días, los eventos se intensificaron. Las luces del destacamento parpadeaban sin razón, aunque los técnicos aseguraban que todo estaba en orden. Objetos pequeños, como vasos y linternas, aparecían en lugares imposibles. Uno de los soldados aseguró haber visto cómo su propia cama se movía unos centímetros, sola, en mitad de la noche. En otra ocasión, mientras cruzaba el comedor vacío, vi un plato caer al suelo desde una mesa, como si alguien lo hubiera empujado. Pero lo más inquietante eran los susurros. No importaba la hora del día, siempre había alguien que decía haber escuchado su nombre pronunciado en un tono bajo y gutural, como si viniera de algún rincón oscuro. El comandante, cada vez más cansado y frustrado, decidió tomar medidas drásticas. Pidió la presencia de un sacerdote, aunque esto fuera en contra de los protocolos oficiales. Cuando llegó, el sacerdote era un hombre delgado y serio, con una mirada que parecía haber visto muchas cosas antes. Roció agua bendita en cada rincón del destacamento y rezó durante horas, caminando por los pasillos mientras murmuraba oraciones en latín. En un momento, se detuvo frente a una de las esquinas del dormitorio y cerró los ojos. «Aquí está la raíz», dijo. Aunque no explicó más, el lugar fue sellado con cruces y velas. Por unos días, pareció funcionar. Los incidentes disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Algunas noches todavía escuchábamos pasos en los pasillos vacíos, o veíamos sombras cruzar fugazmente por las ventanas. Uno de los hombres incluso aseguró haber soñado con el rostro de la mujer, sus ojos blancos fijos en él, repitiendo una sola frase: «No puedes escapar». Pasaron los meses y nuestra rotación finalmente terminó. Al regresar a casa, juré no hablar de lo sucedido, pero el recuerdo de esos ojos rojos y esa sombra negra me persigue hasta el día de hoy. A veces, cuando estoy solo, siento ese zumbido y esa presión en el pecho, y entonces recuerdo las palabras de Ortega: «El muerto que se sube nunca se va, solo espera». El sendero maldito, el camino de los condenados. Todo comenzó hace muchos años en un pequeño pueblo llamado Santa Clara, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Mi abuela, doña Rosenda, solía contarme que, cuando era joven, había un camino que nadie se atrevía a cruzar después del anochecer. Ese camino llevaba al cementerio del pueblo, un lugar envuelto en leyendas y miedos antiguos. La gente del pueblo hablaba de el hombre de la sombra, un ente oscuro que aparecía bajo la luz de la luna llena. Mi abuelo, José, era un hombre valiente, casi temerario. Una noche de junio, después de una larga jornada en el campo, decidió tomar ese atajo para llegar a casa más rápido. Era una noche despejada, y el cielo estaba lleno de estrellas. Sin embargo, mientras caminaba, notó que todo el bosque a su alrededor había quedado en un silencio sepulcral. No se escuchaba el canto de los grillos ni el crujir de las ramas bajo sus pies. Entonces, comenzó a sentirlo, una presención. A mitad del camino, mi abuelo vio algo que jamás pudo olvidar. En el centro del sendero, bajo la luz pálida de la luna, había una figura inmóvil. Parecía un hombre alto y delgado, vestido con ropas antiguas, pero su rostro era invisible, como si estuviera cubierto por una negrura que devoraba la luz. Al principio, mi abuelo pensó que era alguien del pueblo tratando de asustarlo, pero cuando trató de hablarle, la figura simplemente levantó una mano, y de ella cayó algo al suelo, un rosario. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda y quiso retroceder, pero sus pies no respondían.
La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, el aire se volvió más pesado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, una voz que no era humana, que salía desde las sombras mismas y le decía: «No te metas en lo que no entiendes». Mi abuelo salió corriendo tan rápido como pudo. Nunca miró hacia atrás. Cuando llegó a casa, estaba pálido y temblando. Esa noche tuvo fiebre alta y delirios. Entre susurros y gritos, solo repetía una frase: «La sombra quiere el rosario». Mi abuela nunca pudo entender lo que pasó, pero desde esa noche, mi abuelo no volvió a ser el mismo. Años después, cuando yo tenía 15 años, decidí enfrentar ese miedo. Había escuchado tantas veces la historia de mi abuelo que necesitaba saber si era real o solo un cuento para asustarnos. Una noche, convencí a mi primo para que me acompañara al camino del cementerio. Llevábamos linternas y una vieja grabadora para registrar cualquier cosa extraña. Al principio, todo estaba tranquilo. Nos burlábamos de la historia y hacíamos bromas para aligerar el ambiente. Pero a medida que nos adentrábamos en el camino, todo cambió. El aire se enfrió de manera repentina, y nuestras linternas comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra cruzó rápidamente frente a nosotros. Mi primo quiso regresar, pero yo insistí en seguir. Casi al llegar al cementerio, la noche parecía más oscura de lo normal, como si las estrellas se hubieran escondido detrás de una cortina de nubes negras. El aire estaba cargado, pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando notamos algo en el suelo. Era un rosario viejo, sus cuentas desgastadas como si hubieran sido manipuladas durante años. Cuando lo recogí, un frío inexplicable atravesó mi cuerpo, pero no era el tipo de frío que viene con el viento, era como si viniera de adentro, de mi alma misma. Justo en ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. Mi primo, que hasta entonces había estado tan callado como la noche misma, gritó de repente. «Allí», dijo, señalando hacia un árbol cercano. Seguí la dirección de su mano temblorosa y lo vi. Una figura oscura, inmóvil, de pie entre las sombras. Al principio pensé que era un tronco o una ilusión causada por la penumbra, pero no era eso. La figura no tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Podíamos sentir su mirada fija en nosotros, perforándonos, como si nos desnudara ante su juicio silencioso. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. Era como si algo estuviera ahogando mi voz. Entonces, la figura comenzó a moverse. No caminaba como una persona normal. Sus pasos eran lentos, mecánicos, y, sin embargo, cada uno resonaba en el aire como un trueno apagado. Pero el eco no era solo externo, lo sentíamos dentro, en nuestras mentes. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino con el alma. En mi desesperación, tiré el rosario al suelo. Apenas tocó la tierra, un viento helado se levantó de la nada, haciendo crujir las ramas de los árboles. Sin pensarlo dos veces, mi primo y yo salimos corriendo. No recuerdo exactamente cómo llegamos a casa, solo sé que cuando lo hicimos, él estaba en shock, incapaz de articular una palabra. Yo, por mi parte, descubrí que tenía marcas en las manos, como si algo las hubiera quemado. Eran líneas irregulares, casi como letras, pero no reconocí ningún patrón. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura, no en forma completa, sino como una sombra que devoraba todo a su paso. A veces, en mis sueños, estaba parado al pie de mi cama, inmóvil, observándome. Con el tiempo, mi abuela notó mi estado. Su rostro se oscureció cuando le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio por unos minutos, como si estuviera debatiendo si debía o no decir algo. Finalmente, suspiró y me miró con una gravedad que nunca había visto en sus ojos. «Es el hombre de la sombra», dijo. «Lo que viste no es algo nuevo. Ha estado aquí por generaciones. Nadie sabe exactamente qué es, pero dicen que apareció por primera vez cuando un sacerdote fue maldecido por profanar una tumba sagrada. Desde entonces, esa sombra lo ha estado buscando, y también a quienes tienen el rosario». Me quedé helado. Quise preguntar más, pero ella levantó una mano para silenciarme. «Escucha bien lo que te voy a decir», continuó. «Muchos han tratado de enfrentarlo, pero nadie ha salido ileso. Algunos pierden la cordura, otros su salud, y otros». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si esperara ver algo allí. «Otros no regresan. Nunca vuelvas a ese lugar. La sombra no olvida.
Y tú la has despertado. Desde esa conversación, las cosas no han vuelto a ser las mismas. Aunque nunca hemos regresado al cementerio, la figura no ha desaparecido de mis pensamientos. A veces, cuando estoy solo en mi habitación, siento que algo me observa desde las esquinas, desde el reflejo del espejo o incluso desde los espacios oscuros bajo mi cama. He intentado convencerme de que todo fue una alucinación, producto de la sugestión o el miedo, pero las marcas en mis manos me dicen lo contrario. Una noche, en un intento desesperado por librarme de las pesadillas, quemé un crucifijo y recé como nunca antes lo había hecho. Al día siguiente, las marcas en mis manos desaparecieron, pero las pesadillas no. Y, de vez en cuando, escucho pasos en el pasillo cuando todos están dormidos. Nunca abro la puerta, nunca miro atrás. Hoy, años después, todavía me pregunto qué fue lo que realmente vimos aquella noche. Quizá fue una advertencia, quizá fue una promesa, pero algo es seguro: si alguna vez te encuentras en un camino oscuro y solitario, y sientes una presencia que te observa, no cometas el error de mirar atrás. Porque tal vez, solo tal vez, el hombre de la sombra aún esté buscando aquello que se le arrebató, o algo más. Extraños en la casa. Todo comenzó una noche común en el verano de 1987. Ana y su hermano Daniel, de 8 y 6 años, habían sido enviados a pasar las vacaciones en la casa de su abuela. Era una propiedad antigua, llena de rincones oscuros y secretos, rodeada de un bosque de altos árboles que parecían susurrar entre las sombras. El aire siempre estaba cargado de un aroma a tierra húmeda y madera vieja. La casa, con sus muros desgastados y el eco de los relojes de péndulo, tenía un ambiente que podía ser tanto acogedor como inquietante. La abuela, una mujer menuda con manos ásperas por los años de trabajo, solía advertirles con seriedad: no se acerquen a la casa abandonada al final del terreno. Esa vieja construcción era un cascarón oscuro y silencioso. Había sido una granja en su época, pero ahora sus paredes de madera estaban cubiertas de maleza y las ventanas tapiadas con tablones carcomidos por el tiempo. Tenía un aire de algo olvidado, o algo que no quería ser recordado. Los niños no podían evitar hablar de la casa. Por las noches, mientras la abuela tejía en su mecedora, Ana y Daniel imaginaban historias sobre lo que podía haber sucedido allí. Tal vez sea un refugio de fantasmas, susurraba Daniel con una sonrisa traviesa. Ana, más cautelosa, prefería no pensar demasiado en ello. Una tarde, mientras jugaban a las escondidas en el bosque cercano, sus pasos los llevaron al borde del terreno donde estaba la casa abandonada. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y un viento frío soplaba entre los árboles. No pasa nada, solo miraremos desde afuera, dijo Daniel con entusiasmo, aunque en sus ojos brillaba la adrenalina del desafío. Ana lo siguió con el corazón latiendo rápido, incapaz de abandonar a su hermano. Al rodear la casa, se encontraron con un viejo pozo en la parte trasera. Estaba cubierto por una tapa de madera que había sido desplazada parcialmente, dejando ver la oscuridad que parecía no tener fin. Había maleza creciendo alrededor, y la piedra que lo rodeaba estaba cubierta de musgo resbaladizo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina. «Vámonos, esto no se siente bien», susurró, tomando a su hermano del brazo. Pero Daniel, sin escucharla, se inclinó para mirar dentro del pozo. En ese instante, algo inexplicable ocurrió. Una risa seca y gutural emergió desde las profundidades del pozo, como si algo oscuro se burlara de ellos. Daniel retrocedió aterrorizado, pero antes de que pudiera alejarse, algo invisible lo sujetó con fuerza. Sus pequeños pies se arrastraron sobre la tierra mientras Ana gritaba y lo agarraba con desesperación. «No te soltaré», lloró, pero la fuerza era demasiado poderosa. En cuestión de segundos, su hermano desapareció en la oscuridad. El grito de Ana llenó el bosque, pero cuando los adultos llegaron, el pozo parecía tan inofensivo como siempre. Buscaron por días, explorando cada rincón del terreno y del bosque, pero no encontraron rastro de Daniel. La abuela, rota por la pérdida, cerró la casa y nunca volvió a hablar de lo sucedido. Ahora, más de 30 años después, Ana sigue soñando con el pozo. En sus sueños, se ve a sí misma de niña, corriendo hacia él mientras escucha la risa gutural. A veces, ve el rostro de Daniel, pálido y con los ojos vacíos, mirándola desde las profundidades. Y en esas noches, despierta con la sensación de que algo, o alguien, la observa desde las sombras del pasado.